Ajá, exacto. Entonces, sí, entonces en el plano euclidiano, con la noción euclidiana de distancia, pues las curvas que minimizan la distancia, pues son las líneas rectas, ¿no? Y pues la distancia entre dos puntos, pues es la distancia entre la línea recta que los une. Es lo mismo, ¿no? O sea, es lo mismo aquí, nada más que ya las curvas que minimizan la distancia, pues todavía no sabemos quiénes son exactamente. Entonces la siguiente proposición, pues va encaminado en ese sentido, ¿no? Vamos a ver quiénes van a empezar a ser los candidatos de geodésicas o de líneas rectas en este lugar, ¿no? Lema. Entonces, dados P y Q en el semiplano superior, tal es que la parte real de P es igual a la parte real de Q. Entonces, la recta que los une es una geodésica. No, y además es única. O sea, entonces, a ver, el argumento aquí, pues vamos a ver qué tanto les convence. Entonces estoy aquí en el semiplano y tengo yo dos puntos. Tengo aquí P y Q. O sea, dos puntos con la misma coordenada real, ¿no? Con la misma coordenada X. O sea, que están, digamos, acomodados. O sea, que la recta que los une, pues es una recta ortogonal al horizonte, ¿no? Al eje real. Entonces ahora pues me voy a tomar eh, el segmento de, o sea, que este, digamos, sea gamma, el segmento de recta que los une, ¿no? Vamos a ver. Demostración. Sea la recta que une a P y Q. Ahora, notemos, a ver aquí, a ver si se acuerdan de esto, que esto ya lo había dicho, creo. Cualquier otra curva que pase por P y Q, o sea, cualquier otra curva que pase por esos dos puntos distinta de esta recta, va a tener la peculiaridad de que, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está la expresión? Esta. A ver, esta expresión de aquí, o sea, bueno, esta expresión que digamos definimos al principio, eh, el dx eran como pequeñas perturbaciones horizontales y el dy eran pequeñas perturbaciones verticales, ¿no? Entonces, a lo largo de esta curva, de aquí, ajá, a lo largo de la curva verde, de la recta, pues el dx es cero porque no hay ninguna perturbación horizontal en esta trayectoria, ¿no? Pero a lo largo de esta curva de aquí, bueno, a lo largo de cualquier otra curva que no sea esta línea recta, el dx es distinto de cero, ¿no? Eso quiere decir que, pues, o sea, mi expresión de longitud infinitesimal a lo largo de esta curva siempre va a ser menor restricto que cualquier otra,
que la misma expresión sobre cualquier otra trayectoria, ¿no? Que es distinta de ella, porque en cualquier otra curva que pase por esos dos puntos, como es distinta de la recta vertical que los une, pues entonces el de X tiene que ser distinto de cero en algunos puntos, ¿no? Y no solo en un punto, ¿no? Porque, o sea, aquí la perturbación horizontal, pues tiene que, en este caso va para acá, pero pues, en algún momento tiene que regresar para volver a quedar en Q. Entonces, bueno, notemos que a lo largo de la trayectoria de gamma, el diferencial de longitud hiperbólico es igual a dx cuadrada, no, perdón, dy cuadrada, no, dy entre y, ¿no? Y es menor a ver cómo escribo eso. No, creo que no, creo que así no va a quedar bien. Pues es que, ok, creo que va a quedar demasiado directo, pero bueno, ni modo. Notemos que la longitud hiperbólica de gamma es menor. No, a ver. Más bien así. No, pues la integral sobre gamma de dsh2 es menor o igual que la integral sobre cualquier otra curva alfa de dsh2 con alfa distinto de gamma. Bueno, donde alfa es una curva que pasa por P y Q. Y alfa es distinto de gamma, pues dx es 0 a lo largo de gamma. Y dx es distinto de 0 a lo largo de cualquier otra curva, ¿no? Entonces, bueno, pues como lo que está aquí, o sea, este siempre va a ser más pequeño que este, pues entonces la integral pues va a ser más pequeña, ¿no? O sea, estoy sumando cosas más chiquitas aquí que aquí, ¿no? Esa sería como la idea. Entonces, pues ya, por lo tanto, gamma es la única geodésica que pasa por P y Q. Ok, va. Ay, no sé qué. Ajá. Entonces,
más o menos lo que estoy diciendo aquí es que si tú tienes dos puntos con la misma coordenada real, la recta que los une pues, es la única geodésica de H2 que pasa por ellos dos, ¿no? Cualquier otra curva, cualquier otra curva que pase por ellos pues, va a tener una longitud más grande, una longitud hiperbólica más grande. Ok, ok. Entonces, a ver, más o menos lo que tenemos es que ya tenemos una familia de geodésicas, ¿no? O sea, ahora vamos a ponerlo como observación. O sea, cualquier otra recta, cualquier recta perpendicular al eje real, cualquier ortogonal será una geodésica de H2. Entonces, bueno, pues vamos a tener aquí todas estas rectas van a ser geodésicas de H2, ¿no? Ahora, habrá más. Bueno, ahí esa última no me quedó tan bien, ¿no? Pero bueno, se entiende la idea, ¿no? O sea, todas las rectas que sean perpendiculares al eje real van a ser geodésicas. Ahora, pues, habrá más geodésicas. Mm, pues a ver, si yo quiero que para cualesquiera dos puntos en H2 siempre exista una geodésica que pase por ellos, pues aquí, así como está la cosa, solo con estas geodésicas, pues no siempre va a pasar eso, ¿no? Porque yo me puedo tomar un punto aquí y otro punto aquí, y no hay ninguna de estas que pase por ellos dos, ¿no? O sea, solamente los puntos con la misma coordenada real. Hasta ahorita solamente puedo asegurar que existen geodésicas que pasen por puntos que tengan la misma coordenada X, ¿no? La misma coordenada real. No, si no obtienen la misma coordenada real, pues entonces ya no sé. Pues entonces ya no me queda tan claro. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para hablar de las demás geodésicas de H2? Pues lo que vamos a hacer es ver un poquito, ver qué pasa con bueno, ajá, ver un poquito de las isometrías de H2, ya que tenemos nuestra noción o sea, ya que tenemos una noción de distancia, que está un poco sofisticada porque hay que integrar una cosa y eso, ¿no? Pero bueno, tenemos una noción de distancia, entonces vamos a ver cuántas isometrías cuántas isometrías puedo obtener con esta noción de distancia. Y ya que tenga algunas isometrías, le voy a aplicar esas isometrías a estas rectas de aquí y voy a ver pues qué otras curvas salen, ¿no? Entonces, a ver, como ya les había dicho yo, las isometrías de aquí van a ser transformaciones de Möbius, ¿no? O sea, eso todavía no lo probamos, pero eso sí va a ser así. Y si las isometrías de aquí van a ser transformaciones de Möbius y el resto de geodésicas van a ser imágenes de estas rectas bajo transformaciones de Möbius, o sea, bueno, bajo isometrías que van a ser transformaciones de Möbius, entonces, ¿qué otras curvas ustedes creen que van a ser geodésicas? Además de estas. Si tú le aplicas una de Möbius a una de estas, bueno, una de Möbius que vaya de H2 en H2, pues tiene que preservar el eje real, ¿no? Tiene que dejar el eje real invariante, porque si no, porque si no, no va a jalar, ¿no? No me va a servir como isometría. Entonces, si deja el eje real invariante, no fijo, pero sí invariante,
¿qué le va a hacer qué le va a hacer a una recta perpendicular al eje real? ¿En qué la va a transformar? En una circunferencia, En una circunferencia que va a cumplir la circunferencia. pues es sería un disco, ¿no? Un disco Pero unitario. son conformes las de Möbius, ¿no? Ah, ujú. Entonces, ¿cómo van a hacer, cómo va a ser esa circunferencia con respecto al eje real? También ortogonal. Va a ser ortogonal y una circunferencia es ortogonal a una recta solamente si la recta pasa por el centro, ¿no? Entonces, las otras geodésicas van a ser circunferencias que tengan su centro en el eje real. Pues, pero bueno, eso lo vamos a ver después. Nada más es como para que tengan una idea de para dónde vamos, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué estoy haciendo esto, pues? Ajá, ok. Entonces, a ver, ¿qué sigue? Ujú. A ver, bueno, ahí. Entonces, a ver, vamos a usar esta idea de aquí. Esta siguiente idea, lema. Si f es una función de h2 en h2, em, ajá, y gamma una curva en h2, ¿no? Donde f ujú, donde f preserva el diferencial de longitud o esta cosa. Entonces, la longitud hiperbólica la longitud hiperbólica de gamma es igual a la longitud hiperbólica de f de gamma. Entonces, a ver, ¿qué es lo que estoy diciendo aquí? O sea, tú tienes una curva, ¿no? A ver, creo que tengo un dibujo de eso, para no. Ujú. Sí, sí, tengo uno. Déjame ver en qué página está, 68. Ajá, a ver, ahí voy, ¿eh?
Ajá, entonces a ver, ¿qué es lo que dice esta proposición? Tú tienes una curva. Ujú, ¿dónde está Tú tienes una curva gamma, ¿no? Que es esta de aquí. Y tú tienes una función. Entonces, a esta curva le aplicas la función. O sea, cada uno de estos puntos. A ver, vamos a alejar un poco más. Entonces, estoy en H2, ¿no? Este es el eje real. Tengo una curva en H2. Tengo una función f. Y a cada uno de los puntitos de la curva le aplico la función f. Y eso pues me da otra curva, ¿no? Ahora, si la función f preserva el diferencial de longitud, ¿eso qué quiere decir? Que a cada uno de estos ds yo les aplico la función y obtengo las mismas longitudes hiperbólicas infinitesimales, pues entonces la longitud de esta curva pues está dada por la suma de estos diferenciales de longitud que como miden lo mismo en la curva imagen, pues entonces la longitud de esta curva y de esta curva, la longitud hiperbólica, pues va a ser la misma porque le estoy sumando lo mismo en todos a lo largo de... O sea, estoy sumiendo las mismas longitudes a lo largo de esta curva que a lo largo de esta curva, ¿no? A ver, lo que sí es que no hay, o sea, la única forma de demostrar esto que les estoy diciendo, pues digamos, es haciendo unos cálculos que no quiero hacer, ¿no? Y que tampoco tienen tanto sentido para lo que queremos hacer ahorita. Pero sí, creo que la idea es, pues es clara, ¿no? O sea, esta longitud de aquí, o sea, a ver, si la función preserva el diferencial de longitud, que es lo que estoy diciendo aquí, ¿no? Que f preserva esta longitud, esta expresión de aquí, pues entonces, cuando yo haga la suma de estas longitudes infinitesimales a lo largo de la curva, pues voy a obtener una longitud y como la f va a preservar esas longitudes infinitesimales, pues entonces de este lado pues voy a hacer la misma suma, ¿no? Voy a sumar las mismas cosas a lo largo de la curva. Pues por lo tanto, la longitud de esta función, de esta curva gamma, pues va a ser la misma que la de la imagen de la curva bajo la función f. Ok, entonces, a ver, ¿Puedes repetir eso último, por favor? sí, sí. O sea, ¿cómo era la longitud de esta curva de aquí, ¿no? ¿Cómo calculamos su longitud hiperbólica? Pues se parte la curva en pedazos, en muchos pedazos chiquititos, y se suman las pequeñas longitudes que te quedan, las pequeñas longitudes de esas rectas que te quedan ahí, ¿no? Las longitudes de las rectas estas de aquí, de estos pedacitos de rectas, se medían con esta expresión de aquí, ¿no? Que era con el teorema de Pitágoras, pero dividiendo la expresión del teorema de Pitágoras entre la altura del punto. Entonces, si yo tengo una función que preserva estas magnitudes, yo tengo una función que preserva todas estas magnitudes, o sea, que preserva el dsh2, pues entonces la longitud hiperbólica de la imagen de esta curva bajo esta función, pues va a ser la misma, porque pues porque voy a sumarlo, o sea, porque, digamos, esta longitud pues va a medir lo mismo que esta de aquí, esta longitud pues va a medir lo mismo que esta de aquí, esta longitud va a medir lo mismo que esta de aquí y así, ¿no? Entonces, la longitud de esta curva de aquí pues va a ser sumar las mismas longitudes a lo largo de esta curva de acá, ¿no? O sea, estoy sumando lo mismo, o sea, como estoy suponiendo que esta cosa preserva estas longitudes hiperbólicas, pues entonces a la hora de que yo sume todas estas, pues me va a dar lo mismo que cuando sume todas estas de acá. ¿Sí mejor? ¿Quién preguntó? ¿Raimundo? Sí, sí. Muchas gracias, profe. Sí, o sea, bueno, igual así en abstracto,
es más difícil, pero hay un par de ejemplos aquí, justo aquí en H2, donde sí es obvio que donde es obvio que vamos a tener, vamos a ver ejemplos de funciones que van a preservar o sea, va a ser obvio que, vamos a ver ejemplos de funciones que va a ser obvio que van a preservar esta cosa de aquí, pues, por lo tanto las longitudes hiperbólicas van a ser las mismas, ¿no? Ujú. Ok, entonces a ver si no mal recuerdo, lo que sigue son ejemplos. Bueno, un corolario de este lema de aquí es justo este, ¿no? Es un poco obvio, pero bueno. Bueno, un poco obvio suponiendo esto de lo que acabo de escribir arriba, ¿no? Entonces, si f es una función que va de h2 en h2, preserva de ese h2. Ujú. Y gamma es una geodésica que pasa por P y Q. Entonces, f de gamma es una... ya no me cabe. Bueno, es una geodésica. Ujú. Entonces f de gamma es una geodésica que va a pasar por f de p y f de q, ¿no? Ujú. Entonces, a ver, lo que dice es que si tú tienes aquí en el dibujo, en este dibujo yo me tomé cualquier curva, ¿no? Pero suponiendo que, digamos, este es P, este es Q y esta es una geodésica, pues entonces cuando yo me lleve la gamma con la F, pues como o sea, las longitudes aquí, o sea, la longitud aquí va a ser la misma que la de acá, pues entonces, digamos, si esta minimiza la distancia entre P y Q, entonces la imagen de la curva va a minimizar la distancia entre f de P y f de Q, ¿no? Lo que es lo que dice la proposición. Ahora, no sé, a ver, no me acuerdo cómo hago esta prueba porque según yo tengo que pedirle otra cosa a la función. Mm, ok. Ok, sí, ya vi cuál es la... Es que me faltó definir isometría. Ya vi cuál es el problema. Para ver dónde lo pongo eso. Mm, ay, a ver, es que no sé dónde poner eso. Qué relajo. A ver, perdón. Es que me faltó definir isometría. A ver, lo voy a poner aquí entre paréntesis, ¿no? Antes de empezar la demostración. Entonces, F
Sí, es biyectiva. Y la distancia hiperbólica entre dos puntos es la misma. Y la distancia hiperbólica entre P y Q es la misma que la distancia hiperbólica entre f de P y f de Q para todo P y Q en H2, ¿no? Entonces, a ver, perdón por ese desorden de ideas, pero o sea, mi noción de isometría, si se fijan, es ligeramente distinta a la del plano euclidiano, porque aquí estoy pidiendo que las funciones sean biyectivas. Y eso es algo que en el plano euclidiano yo no pedía, ¿no? O sea, yo definía isometría y veía que cualquier isometría era biyectiva, pero aquí no pasa eso. Bueno, a lo mejor también pasa lo mismo, pero en general, cuando estén estudiando isometrías de otros espacios, que las isometrías sean biyectivas es algo muy peculiar, porque en general no son biyectivas, entonces en este caso pues sí hay que pedir que sea biyectiva, ¿no? Entonces es una isometría, una función de H2 en H2 es una isometría si es biyectiva y la distancia entre hiperbólica entre cualquiera dos puntos pues se preserva, ¿no? Bajo la función. Ahora, ¿para qué estoy escribiendo la definición de isometría? Porque lo que yo quiero probar es que estas funciones que preservan esta cosa van a ser isometrías, ¿no? Entonces, aunque no lo estoy escribiendo aquí, tengo que pedir que la f esta sea biyectiva. O sea, si tengo una función biyectiva de H2 en H2 que preserva el diferencial de longitud, entonces, pues sí, la geodésica que pasa por estos dos puntos, si yo le aplico la función f, entonces va a ser una geodésica que va a pasar por las imágenes de los dos puntos. Ajá, perdón. No, perdón por la vuelta. Entonces, bueno, ya nomás hacemos esto y ya mañana, a ver si mañana podemos ver algunas isometrías en concreto y terminar de ver quiénes son las geodésicas de H2 y con eso ya nos iríamos bueno, con eso ya hacen ustedes examen y nos vamos de vacaciones. Aunque sea unos días. Ajá. Entonces, a ver, ¿cuál es la idea de esta demostración de aquí, no? Aquí de la demostración de este corolario. Entonces, a ver, tenemos aquí H2, ¿no? Este es el eje real. Bueno, ajá. Parece no tengo ningún dibujo, no sé por qué, pero bueno. Entonces, a ver, yo tengo aquí P y Q, ¿no? Y tengo una geodésica que pasa por ellos dos, ¿no? Pues vamos a suponer que tiene esa forma la geodésica, ¿no? Pero pues es una geodésica que pasa por ellos dos, ¿no? Y luego aplico yo F, y entonces pues obtengo pues, F de P y F de Q. Y yo me fijo, bueno, tengo una geodésica gamma que pasa por ellos dos, ¿no? Y entonces yo me voy a fijar en F de gamma, la curva que va a pasar por F de P y F de Q, ¿no? Esta cosa es F de gamma. Entonces yo ya sé por el corolario anterior que la longitud hiperbólica de gamma y la longitud hiperbólica de gamma y de f de gamma es la misma, ¿no? Y yo ya sé que gamma es geodésica, eso quiere decir que esta longitud
es más chiquita que la longitud de cualquier otra curva que pase por ellos dos, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué pasaría si f de gamma no fuera geodésica? O sea, ¿qué pasa si, por ejemplo, existe otra curva que pasa por f de p y f de q, tal que, vamos a ponerle beta, ¿no? Existe una curva beta que pasa por f de p y f de q que su longitud hiperbólica es más chiquita, o sea que supongamos que existe esta curva, que la longitud hiperbólica es más chiquita que la de f de gamma. Eso, ¿por qué sería un problema? Bueno, ok, quedan 2 minutos, entonces más bien ya les voy a decir. Ya les voy a decir por qué eso sería un problema. Entonces, a ver, como estoy suponiendo que la f es biyectiva, ¿no? Por eso hice este paréntesis de definir isometría. Como estoy suponiendo que la f es biyectiva, pues entonces yo le voy a aplicar la inversa de f a esta curva de aquí, y eso me va a dar otra curva que va a pasar por P y Q, ¿no? Entonces esta sería f a la -1 de beta. Y entonces, como gamma y f de gamma tienen la misma longitud hiperbólica, si beta tiene una longitud hiperbólica más chiquita que f de alfa, entonces la inversa de, bueno, la imagen de esta curva bajo la inversa de f, que sería esta de aquí, pues debería de tener una longitud hiperbólica más chiquita que la longitud que gamma, ¿no? Pero eso es una contradicción porque yo estoy suponiendo que gamma es geodésica y no puede haber otra más con una longitud más pequeña que ella. Entonces eso es una contradicción y pues por lo tanto esta curva de aquí no existe, ¿no? ¿Sí quedó clara la idea? Ya lo que sigue nada más pues es escribir esto que acabo de decir, ¿no? Pero la idea, según yo, ahí está. ¿Sí? ¿Sí o no? Ok, Jesús dice que sí. Los demás, ¿qué dicen? Víctor, ¿tú qué dices? Sí, profe, todo bien. Ok, a ver, entonces vamos a escribir eso. Supongamos que existe beta tal que... beta que pasa por f de p y f de q. Tal que la longitud hiperbólica de beta es menor que la longitud hiperbólica de f de gamma. Entonces, pues consideramos f a la -1 de beta curva que pasa por P y Q. Como la longitud hiperbólica de gamma es igual que la longitud hiperbólica de f de gamma, entonces la longitud hiperbólica de... la longitud hiperbólica de f a la -1 de beta es menor... no me va a caber. Bueno, voy a poner abajo. La longitud
hiperbólica de f a la menos 1 de beta es menor que la longitud hiperbólica de gamma, ¿no? Esto es una contradicción, pues gamma es geodésica. Entonces, pues por lo tanto, f de gamma también, ¿no? Ok. Entonces, a ver, bueno, ya son las 8:02, entonces aquí ya acabamos y mañana espero terminar por lo menos con deducir cuáles son todas las geodésicas de H2. Entonces, a ver, lo que hice fue decir una función que preserve el diferencial de longitud, una función biyectiva, va a agarrar geodésicas y va a escupir geodésicas, ¿no? O sea, si tú tienes una función que preserve el diferencial de longitud o el infinitesimal de longitud cualquier geodésica, o sea, si yo me tomo una geodésica, le aplico la función, eso me va a escupir otra geodésica, ¿no? Entonces, básicamente lo que estoy diciendo es que estas cosas pues, van a ser isometrías, ¿no? O sea, lo que estoy diciendo es que las funciones que preserven el diferencial de longitud van a ser isometrías. Y, ajá, ahora, además de eso, el hecho de que la imagen de una geodésica bajo estas funciones sea otra geodésica me va a ayudar para decir, a ver, las siguientes funciones van a preservar el diferencial de longitud. Entonces voy a aplicarle esas funciones a estas rectas de aquí y voy a ver qué nuevas curvas obtengo y esas nuevas curvas van a ser geodésicas de H2. Y pues ya con eso tendría más o menos completada la noción de distancia y con las geodésicas del semiplano, ¿no? Ok. Y bueno, y pues ya con eso ya creo que ya estaría bien por esta semana. Eso ya lo vemos mañana, ¿no?